Bendiciones, amados hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente, después de un periodo de descanso, estuvimos muy ocupados, por esa razón no estuvimos en vivo, pero ahora pues ya el Señor ya nos permitió volver a estar otra vez en vivo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría necesaria para explicar un tema tan delicado como el día de hoy. Vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por el medio en que podemos llegar a los hermanos, Señor, con respecto a estudiar la palabra. Por eso mismo le hemos puesto discipulados, Señor. Y bendice nuestra mente, bendice nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y guíanos para poder decir las palabras correctas, Señor, que vienen de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tantas cosas, hermano, tantos acontecimientos en el mundo, que se queda uno preocupado, asustado, y por otro lado se va dando cuenta cómo la palabra del Señor cada día se ve más clara, ¿va? Siempre ha sido más clara, pero nosotros, nuestra manera de interpretación tal vez no es la más correcta, ¿va? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a llegar a entender toda la verdad. Y eso es lo que hacemos, pedirle al Espíritu Santo que nos lleve, que nos guíe a toda la verdad, ¿va? Pues hemos empezado, ¿va? Yo diría que hasta hoy vamos a empezar aquí porque hemos estado en un discipulado presencial que tenemos, hemos dado ya 2 casas. El Señor me empezó a dar un tema relacionado con las casas. Tenemos como unas 10 casas donde encontramos en la Biblia, en 3 casas, 10 casas diferentes, algunos problemas familiares. Hoy, pues, vamos a hablar un poco más sobre la casa donde vivimos. Cuando hablamos de casa, hablamos de la familia, ¿va? Que eso nos debe de importar mucho, ¿va? Porque, pues, no todo lo sabemos, ¿va? A veces hemos sido mal enseñados, a veces hemos aprendido y no nos hemos dado cuenta si en la Biblia está lo que nosotros mismos replicamos a veces, va, que aprendimos. Y pues por medio de la palabra, por medio de lo escrito, podemos leyendo y rectificando cosas que a nosotros nos parecen pecado, o hay cosas que no nos parecen pecado y sí son pecado, ¿va? O sea, viceversa. Entonces, para poder diagnosticar, para poder dictaminar, para poder enseñar principalmente a nuestra familia, no erróneamente creo que es necesario que nos sentemos a estudiar a la luz de la palabra, ¿va? Para poder enseñar lo que Dios dejó escrito más de 2000 años, ¿va? Yo pienso que posiblemente 2000 años en lo que se recopiló toda la Biblia. Acuérdese que la Biblia, por libros y la manera en que fue distribuida, tuvo que haber sido por el Espíritu Santo, cómo se distribuyeron los nuevos, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo fueron escritos los libros, es sobrenaturalmente. Si un libro ha sido vendido, si usted puede chequear ahí en Google o en otras plataformas, el libro más vendido es la Biblia, pero es el menos leído. Es bien contradictorio lo que le acabo de decir, va, pareciera que fuera un chiste, pero es una verdad, es el libro más vendido, pero es el menos leído. Y lo que me llama a mí la atención, que el menos leído podría ser tal vez dentro de la misma comunidad cristiana. ¿Verdad? Que a veces nos acomodamos nosotros a que pues el pastor nos enseñe, los ancianos nos enseñen, los discipuladores nos enseñen, y consideramos que eso es suficiente y no tenemos tal vez la disciplina de leer la palabra de Dios. Yo creo que tanto en lo secular como en lo espiritual, nadie va a llegar a conocer en realidad a su completo, el verdadero conocimiento si nosotros mismos no tomamos la Biblia y empezamos a leerla, ¿verdad? Sí, que nadie lo empuja a uno, sino que pedirle al Señor, va, que nos ponga el deseo de investigar, de leer, de escribir, porque, porque ahí está la verdad, ahí es donde es nuestra guía, es nuestra brújula. La palabra de Dios es nuestra brújula, es la que nos va a llevar a puerto seguro.
Y entonces, hoy, queremos, platicar, quiero leer algunas casas que que ya estudiamos, posiblemente tal vez las vamos a volver a repasar acá, porque no las estudiamos, en este programa. Por ejemplo, está la casa de las culpas, está la casa de la envidia, está la casa de Noé y la casa de Lot, que son dos cosas diferentes, la casa de Abraham, la casa de las deudas, de la economía, la casa de los amores tormentosos, la casa de las ofensas, la casa de los pleitos, la casa de las pasiones desordenadas, la casa de las mentiras, la casa del desorden y la casa leprosa. Son 12 casas. Deben de haber más. Definitivamente yo aprendí a decir esto, ¿va? De que deben de haber más porque pues hay cosas que uno no logra ver, ¿va? Y tal vez otros sí las ven. No quiero decir que tenemos toda la verdad, pero tenemos una parte de la verdad. Y yo creo que con estas casas nos va a servir como para chequear cómo está nuestra casa, qué cosas hay que modificar, qué cosas hay que practicar, qué cosas hay que dejar de hacer, porque tal vez ni sabíamos que eran ofensivas a Dios, ¿va? Y yo quiero empezar leyéndole un versículo que tengo por acá. Fíjese, si no fuera escrito esto en la Biblia, yo le diría que los cristianos, cuando nos convertimos, jamás podríamos convertirnos en adictos al alcohol, porque de eso vamos a hablar hoy un poquito, eh, o bastante, si nos lo permite el Señor. Pero fíjese, hay advertencias en la Biblia. Por ejemplo, en Tito, capítulo 1, versículo 7 dice, porque el obispo, el ministro, debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, es un buen tema, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Fíjate qué lindo, ¿va? Dueño de sí mismo. Déjeme ver una versión diferente. Dice acá, esta versión, porque el obispo o supervisor dice, como administrador de Dios debe ser irreprochable y no debe ser obstinado ni arrogante ni presuntuoso, no debe ser irascible ni dado a la bebida, dice esta, ni pendenciero o violento, no debe ser avaro ni codicioso de lucro, sucio, ni de ganancias financieras, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas. Aquí dice del vino, aquí otro dice de la bebida. Pero qué interesante todo esto, porque diríamos, pues nosotros que ya nos convertimos, si nunca tomamos, gloria a Dios. Si tomamos, Dios nos liberó, porque yo he visto, hermano, por ejemplo, y no puedo decir ni pretender, por poner un ejemplo, ponerme yo sin ser cierto, ¿va? Debemos de ser verídicos en lo que decimos, ¿va? Pero se podría decir que yo venía propenso al alcohol. Gracias a Dios, yo conocí al Señor de muy temprana edad, como de 17 años, y entonces ahí fue precisamente 2 días, un día antes de llegar a un campamento. Fíjese, un día antes de llegar al campamento donde yo no sabía que ahí me iba a encontrar con el Señor, yo fui solamente por eh, condescender con mi tía que ya está con el Señor, que ella le debo a que yo esté en el Señor, ¿va? Prácticamente. Me acuerdo que esa noche nosotros, digo nosotros porque yo y mi primo, ¿va? Que era el hijo de esta mi tía, pasamos bebiendo toda la noche, ¿va? Y así, sin dormir y bebiendo. Todavía en la mañana pasamos a quitarnos la molestia, ¿va? Y así nos fuimos al campamento. Como estábamos jóvenes, podíamos aguantar, ¿va? El cansancio, el desvelo, el malestar que trae el alcohol, hermano, es que es increíble cómo le puede gustar a uno algo. Yo digo, yo miré a mis amigos, hubo amigos que no, precisamente nunca
nunca estaban enfermos, pero yo cada vez que me hacía lo incorrecto, yo me enfermaba. Entonces yo me empecé a dar cuenta, por naturaleza, que yo no era para eso. Pero como están las amistades, ¿va? Y uno tiene mucha relación con sus amigotes, con sus grandes amigos, pues lo influencian a uno y a veces uno no tiene ni carácter para decir no o sí. Estamos hablando ahorita en un periodo donde yo no conocía a Jesús, pero cualquier otra persona diría: "¿Y por qué va a tocar ese tema si nosotros los cristianos?". Perdone, pero si usted supiera, puede buscar en Google o en otra plataforma donde usted considere qué porcentaje de cristianos todavía siguen adictos al alcohol. Y no porque el Señor no tenga autoridad, no porque no haya poder en el Evangelio, nada de eso, sino que Dios es poderoso. Si uno le habla su corazón, el Señor lo libera de lo que sea, ¿va? Pero quiere decir que, o que no se hayan convertido bien. No, no es eso. Lo que pasa es que cuando uno se convierte, debe de seguir un proceso de crecimiento porque podría ser que se pudo haber convertido a algo creyendo que se convirtió porque lo empujaron, por quedar bien con la tía, porque no encontró nada que hacer ese día y pues lo convencieron, ¿va? Pero no tuvo ese nacimiento nuevo, ¿va? Que cuando uno verdaderamente nace de nuevo, del agua y del espíritu, la vida de uno cambia, su mente cambia. O sea, no tenemos que hacer nada nosotros, absolutamente nada. Se supone que todo aquel que conoce al Señor debía ser libre por lo menos de ese tipo de adicciones, ¿va? Al alcohol, a la droga, al cigarro, a tantas cosas, ¿va, hermano, que son adicción en la vida de uno, ¿va? Entonces, necesitamos exponernos a la palabra, necesitamos exponernos, pedirle a Dios, va, que Él nos libere de eso. Y ya está comprobado que en un gran porcentaje, no 100%, pero en un gran porcentaje, que hay algunos genes que se heredan, y uno de esos es el alcoholismo. Bien, bien interesante. Yo pude ver eso cuando yo conocí al Señor Jesús, porque del lado de mi lado paterno pude descubrir yo una línea de tiempo, donde parientes cercanos, todos habían sido alcohólicos, o eran alcohólicos todavía cuando yo me convertí. Yo, en el caso mío, sufrí mucho, con mi padre, que fue alcohólico más de la mitad de su vida, y que gracias a Dios, el Señor lo alcanzó, que a la edad de 60 años se convirtió al Señor y murió en 94 años. Durante 34 años o 30 años, él nunca más volvió a beber y fue el hombre, para mí era el papá que yo siempre decía, porque es triste, hermano, es triste tener a un padre que sea un alcohólico. Duele mucho. En primer lugar, ver cómo se comportan, ¿va? O cómo tratan, que muchas veces la agarran contra la esposa, ¿va? Que en ese caso mi madre, y el desorden que hay en la casa, la falta de muchos bienes, porque el alcohol empobrece y enferma. O sea, es impresionante todo lo que trae el alcohol. Yo que estuve medio adicto a ese tipo de bebida, me di cuenta de que qué peligroso es el estar fuera de sí. Porque hay un momentito en que cuando, cuando ya se está uno bien alcoholizado, pierde el sentido en que ya no sabe realmente ni dónde está y con quién está. Y en algunos casos se vuelve violento, pero sumamente violento. Entonces, bueno, eso muchos tal vez de los ex que me acompañan, ¿va? Que yo me considero un ex, no tuve mucho tiempo, ¿va? No llegué a conocer las profundidades del alcoholismo porque era muy joven y rápido me convertí. Entonces, prácticamente, pues, Dios cortó ese cordón, esa línea genética que me hubiera perseguido. Y yo creo que al cortarse en mí, se cortó en mis ancestros y mis nietos, ¿va? No van a padecer de eso, ¿va? En cuanto con respecto al alcoholismo, ¿va? Que venía muy marcado en mis abuelos, hasta mis abuelas,
mi padre, ¿va? Sobre todo el lado de mi madre, no, gracias a Dios, no. Pero ¿por qué estamos? No porque no tengamos que leer ni qué otra cosa que explicar, precisamente estamos poniéndole un cimiento a esta conversación o a esta enseñanza con respecto a que hay cosas escondidas en uno que en un momento dado pueden florecer, ¿verdad? Que uno crea que no es alcohólico y de repente se convierte en un alcohólico. O puede ser que a usted no le afectó, pero a la otra generación sí le afecte. Bueno, lo que yo quiero empezar es porque veamos algunos otros pasajes, ¿va? Que nos van a servir también. Porque la Biblia, si no fuera así, si la Biblia fuera solamente para los cristianos, entonces no diría eso, porque supuestamente los cristianos no deberían ser adictos, pero nuestro desarrollo en la vida cristiana, yo digo, es como la luz de la aurora que empieza de momento en momento hasta que el día es claro, ¿va? Entonces nos vamos desligando, nos vamos liberando, Dios nos va rescatando de la mala manera que aprendimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, cosas que heredamos, ¿va? Hay muchas cosas que heredamos, no solamente físicamente, sino conductas, ¿vea? Malas conductas en algunos casos, ¿va? Y que con esas luchamos nosotros. Pero déjeme leerle aquí 1 Corintios 6:9. Esto es no es para los inconversos, esto es para nosotros los cristianos. Dice, o no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Está hablando de una herencia. Y número uno pone a los injustos, o sea, a los que no hacen justicia. No dejéis engañar, ¿ves? Porque se puede engañar uno. O sea, todavía hace un énfasis. No dejes engañar que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros, siendo cristianos, haber sido alcanzados por cualquiera de esta lista, ¿va? Que nos están advirtiendo, tanto a inconversos como a creyentes, ¿va? Si alguna de estas cosas que leímos nosotros, puede ser que todavía nosotros estemos atados a alguna de todas estas cosas. Eh, ah, yo conozco gente cristiana que roba, hermano, que roba. Yo viví con gente joven y que éramos cristianos y que yo miraba que a veces no pagaban las cosas, ¿va? Entonces tenían todavía esa mala costumbre, ¿va? Y precisamente es porque a veces no se toca este tipo de temas. Uno cree que un cristiano todavía, que ya no roba, puede hacer que tenga eh, ese problema. Hemos estudiado nosotros en el discipulado, se les estuvo enseñando acerca de las leyes. Pablo decía, pero veo en mí una ley, en mis miembros, decía él. Él hablaba de la ley del Espíritu, pero después hablaba, pero veo una ley en mis miembros pues, que con la cual peleo, ¿verdad? Y entonces es que algunos miembros de nosotros están con una ley que no podemos, por ejemplo, puede ser que alguien tenga la ley de robar, que toca algo y lo agarra y se lo lleve, cuando siente se lo llevó. Ni siquiera tuvo conciencia de poderlo tomar, o precisamente por esa misma ley que tiene, mira cómo se lo roba y lo justifica en su corazón, ¿va? Y así hay gente, ¿va? Por ejemplo, no es necesariamente asaltar a alguien, porque eso ya es otra cosa, ¿va? Sino precisamente, póngale, en el banco le están contando, fue a cambiar un cheque de $2,000 y usted pide de diferentes denominaciones. Y esa gente pasa todo el día contando billetes y todo, y de repente se le va uno de a 100 y usted se da cuenta. Y dice, ay, gloria a Dios que el Señor me regaló, pues el banco que va a perder si tiene, no, el banco no pierde nunca. Al que va a perder el trabajo o le van a cobrar esos $100 es el que está al frente, ¿va? El que está en la ventanilla. Y entonces nosotros nos podemos justificar y entonces tenemos una ley, porque a nosotros nos gustaría que ni un centavo nos tomaran, ¿va? Pero a veces no tenemos conciencia, tomamos las cosas, ¿va? Y cuando sentimos, nos las llevamos, ¿va? Consciente e inconscientemente.
Por eso se llama una ley. También tenemos la ley de los ojos, ¿verdad? Que en nuestro, antes de Cristo nosotros mirábamos mucha pornografía. Y tal vez hoy ya no miramos pornografía, pero nos ponemos a ver mujeres, gente que anda en la calle, ¿verdad? Y nuestros ojos se van atrás de ellos y creemos que nadie se da cuenta. La primera que se da cuenta es la esposa. Y más doloroso si se dan cuenta las hijas, porque las hijas son como la madre, ¿verdad? Tal es la madre, está la hija, y son pilas, son listas. ¿A quién vamos a engañar? Y uno dice, pero ¿y por qué me pasa eso? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué pongo mi mirada? Y a veces uno está hablando con alguien del sexo opuesto y a veces está viendo lo que no debe de ver, consciente o inconscientemente. Fíjese qué interesante es esto, ¿va? Entonces, para no pasar ese tipo de vergüenzas, para no pasar, para no sentirse uno culpable, porque cuando uno es cristiano y hace esas cosas, se siente culpable. Entonces, debe de pedir una ayuda. Mi hermano, yo creo que habló algo usted de de ese tipo de ataduras, y a mí me pasa, a mí se me van mis ojos, ¿verdad? Y sin querer, y después eso me lastima, y ya no quiero ir el día de Santa Cena, y si me toca servir, llamo que estoy enfermo, ya doble pecado, ¿verdad? Porque está mintiendo, no va a cumplir lo que tiene que hacer. El cristiano tiene que saber cómo descontaminarse. El cristiano debe saber cómo no contaminarse. No contaminarse es previo a la contaminación, ¿va? Entonces, hablábamos el domingo en la Santa Cena de que a veces nosotros nos damos libertades que no nos debíamos de dar, ¿va? Sabemos nosotros cuando leemos que vamos a ver una película, ¿va? Hoy que hay series, ¿va? Series de cientos de capítulos que los hacen de una manera extraordinaria para atarlo a uno. Horas de horas. Alguien puede sentarse desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y ni se duerme. Y empieza a comer y empieza a tomar. No estoy hablando tal vez de bebidas, ¿verdad? Alcohólicas, o a lo mejor no lo sé, pero hay una atadura. Entonces, cuando nosotros nos toca enfocarnos en lo espiritual, no me va a decir que si vio 100 capítulos donde hay asesinatos, donde hay sangre, donde hay brujería, donde hay nudistas, donde hay mentiras, todo el drama que hay, nosotros vamos a ir a la iglesia y no nos vamos a sentir afectados. Hermanos, no nos engañemos. Perdone, con esta libertad y con tal vez le molestará que se lo diga, pero no estoy diciendo a nadie en específico. Tengo la libertad de decirle, no, no, y ¿sabe qué es lo tremendo? Que el no confesarlo y seguir haciéndolo, hay otro problema. Se cauteriza la conciencia. Al cauterizarse la conciencia, que es un juez que, y yo así le llamo, un juez que tenemos adentro de nosotros desde que nacimos. Ese era el que te decía a ti, no le robes a tu mamá, no le mintas a tu mamá, mira, no hagas eso. No era Dios. Nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos lejos de Dios, ¿verdad? Y ahora, pues, que Dios nos se acercó a nosotros y nosotros a Él, y nos convertimos, nos trasladó de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Pero si nosotros nos volvemos a las tinieblas, hermano, va a haber un día que no nos vamos a poder regresar, sino las tinieblas, acuérdense que fueron nuestro medio. ¿Sabe cómo que es eso? Como meter un pececito de agua, este, salada, agua dulce. Usted diría, pues los peces viven en el agua. Sí, pero hay unos que son del lago y del río y otros son de mar. Y el animalito, cualquiera de los dos se moriría, porque su hábitat no es ese. Entonces, nuestro hábitat, cuando nacemos de nuevo, porque ¿cómo se puede, cómo es que se puede nacer de nuevo? Preguntaba Nicodemo. Es necesario, no sé si burlándose o pensando en voz alta, ¿va? Que le dijo a Jesús, el maestro de Israel, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo me dices cómo debo nacer? Tengo que entrar en el vientre de mi madre nuevamente para nacer. Y le dijo el Señor, no, al que nace del agua y del espíritu. Fíjese, ahí empieza a hablar y empieza a especificar para qué sirve nacer del agua y nacer del espíritu, ¿va? Al que nace del agua, al que nace de nuevo, dice que ve el reino.
Es algo que no miraba antes. Estaba cegado para nosotros lo que era la Biblia, lo que era hacer el bien, ver que hay bien y que hay mal. Nos abrieron el panorama, ya no miramos como antes. Pero cuando nos bautizamos, cuando bajamos, morimos, porque esa es una especie de muerte, ¿va? De entrar al agua y salir a novedad de vida. Entonces nosotros entramos al reino de Dios. Y al entrar al reino de Dios, entonces nos meten en la pecera de agua dulce. Si somos peces de agua dulce, si somos, vamos a vivir felices en ese hábitat, ¿va? Y así vamos a empezar a crecer hasta irnos perfeccionando, ¿va? Y hasta que lleguemos a heredar, porque no heredamos cuando nacemos de nuevo, ni siquiera cuando nos bautizamos. La herencia viene a la medida que crezcamos durante el desarrollo de nuestra vida, cuando venga Jesús, ¿verdad? Pero ese es el camino que Dios nos ha destinado. Pero regresando a todo este tipo de cosas, ¿va? Eh, hay genes y hay cosas de nosotros que se durmieron o que nunca hemos confesado. Y necesitamos, mire, una de las cosas que necesitamos nosotros, ya yo hablo como para gente cristiana. Le digo, no porque haga deferencia de uno que no es, yo también viví sin Cristo muchísimos años, haciendo lo malo, tal vez peor de que alguno que me esté oyendo, hice peores cosas que él, pero Dios tuvo misericordia y Dios me cambió y ya llevo como 40 años o más de conocer a Jesús y en todo ese periodo me he ido limpiando. No fue de la noche a la mañana, pero he ido tratando y encontrándome mis defectos y yo mismo pedirle al Señor ser libre. Y si no puedo pedir ayuda, ¿verdad? Porque las ayudas hay, para eso hay un pastor en una iglesia, ¿va? Y sus ayudas también para poderlo ayudar a uno y liberarlo, orar por uno, ungirlo, servirle Santa Cena, o sea, son medios para auxiliar nuestra alma, para auxiliar, incluso para ser sanos físicamente. Pero leamos otro versículo más. Miren, ni siquiera he abierto pero estos me gustan mucho porque son los últimos que me da el Señor. Mire, 1 Pedro 4:3. Porque el tiempo ya ha pasado, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces. ¿Le llaman la atención? Borracheras y embriagueces se parece. No me dio tiempo a revisarlo. Sí, no creo que está redundando en lo mismo. Abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y de disolución y os ultraje. Pero ellos darán cuenta en aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero fíjate, porque el tiempo ya ha pasado. No está hablando a ti, a mí, hermano. Déjeme leerle un poquito antes, tal vez. Fíjese, 1 Pedro 4:1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. ¿Cuál es el mismo propósito? De haber padecido en la carne. Dice aquí, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Hermano, yo me acuerdo, perdone, va, tan de niño los ejemplos, pero cuando ya eran todavía de unos 3, 4 años, no me bañaba, no me confiaba en que me bañara, 4 o 5 años. Y mi mamá me decía, pon el pie aquí, te lo voy a limpiar. Y me metía los dedos o no sé cómo le dirán en su país, ahorita no me acuerdo qué otro nombre, donde en medio de los dedos, pero como no son sus dedos, me empujaba y me los abría y yo pegaba gritos, ¿va?
y ya no quería que me tocara y me quedaban sucios porque me ponía a llorar. Pero esa era la manera que entrara entre medio de los dedos, donde uno de niño, como no se la, una masa carga ahí de andar corriendo, jugando pelotas en la tierra y todo. Y pero que es necesario, si no se le va a arruinar, va a salir un hongo, alguna situación con eso. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque así como nos limpiamos físicamente, me imagino yo, debemos de limpiarnos espiritualmente. O sea, para uno ya sabe qué partes del cuerpo son las que más se ensucian, hablando naturalmente. Y espiritualmente uno debe de saber cuáles son las partes del cuerpo que más se contaminan, hermano. Una de ellas es la mente, hermano. Si nosotros guardáramos nuestra mente, nuestros demás sentidos estarían nítidos, hermano. Pero cuando uno se dedica a ver pornografía o a ver cosas que no debe de ver, ya no puede leer igual. Ya no entiende lo que lee. Cuando estamos hablando de cosas espirituales, por supuesto, ¿va? Puede leer perfectamente su idioma, ¿va? Pero no me refiero a eso. Ya no entendemos la palabra. Me busca otra versión más sencilla. No es eso. Lo que pasa es que ya pusiste tu mirada en otras cosas, tus ojos, la luz de tus ojos se fue apagando. Es bien interesante. Y que debíamos de saber, esto hay que hablarlo constantemente, periódicamente, para que no se nos olvide, hermano. Somos muy olvidadizos de este tipo de cosas. Si pretendemos ir al cielo, hermano, porque carne y sangre no van a heredar, hermano. El día que nos llame el Señor, si nos llaman por la vía de la muerte, en el sepulcro se queda la carne y la sangre y se corrompe. Lo que este fue un estuche que como amamos y debemos de cuidarlo porque nos lo dio Dios y para que podamos vivir muchos años, ¿verdad? Nos lo prestó. Pero eso no va a trascender para el cielo. Aunque usted se vaya a meter a un convento, no mire nada, no toque nada, no hable nada, de todas maneras, este cuerpo se va a corromper. Porque esto pasó desde el huerto. Hablábamos el domingo que la luz que había en el huerto era la vida de los hombres en el huerto. Digo hombres, no, de Adán y Eva, por supuesto. Pero cuando ellos cometieron el pecado y lo sacaron del huerto, les quitaron la luz y les pusieron la sangre. Y nosotros por medio de la sangre es que vivimos, ¿va? Entonces nosotros tenemos una vida 70 los más robustos, 60 70 y 80 el más robusto, como límite, hermano. ¿Quién iba a decir, va? Que iba a decir qué cerca estoy, va, de esos números? Pero, pues, gracias a Dios que hemos sabido aprovechar el tiempo. Lo triste es que la vida se va rápido. Y si no aprovechamos hoy en lo secular y en lo espiritual, no la vamos a hacer, hermano. En lo secular y natural es para triunfar en la vida. Y en lo espiritual, para catapultarnos en la venida del Señor, ya sea que muramos o que vivamos, dice la Biblia, somos del Señor. Pero ya sea que vivamos o que moramos, así vivos nos van a arrebatar, nos quitan la carne y nos quitan la sangre y nos transforman. Dice, y seremos transformados en un abrir de ojos. A la final trompeta está hablando de los que estemos vivos, pero los que estén muertos están durmiendo. ¿Se recuerda usted aquella historia? No es parábola, es historia porque hay un nombre ahí, Lázaro. Y cuando llegó el hombre que se vestía en púrpura y que bebía, se emborrachaba, llegaban todos sus hermanos y toda esa cosa, ¿se recuerda eso? Murió y se lo llevaron primero se murió el, el que comía las migajas, el que le lamía un perro las llagas, al que aquel nunca le hizo un favor. Ese agarró, pum, y no por eso se fue al cielo. ¿No? Porque algunos dicen, no, pues entonces, comportándome como un mendigo y todo, no, ser un mendigo es una maldición, porque Dios nos proveyó a nosotros inteligencia, sabiduría, fuerza y todo, para no ser mendigos, hermano. Reprendemos, rechazamos ser mendigos. Nosotros debemos de comer el pan con el esfuerzo de nuestras manos, porque eso fue lo que dictaminó la salida del huerto. Pero fíjese qué interesante.
Entonces, el Señor, todo esto malo, esto que habita en nuestra carne. Pablo decía acerca de su carne, que él todavía miraba que hay cosas que habitaban en su carne, ¿verdad? Lamentaba al verse. Y nosotros, Pablo, porque tenía una conciencia limpia, pero a veces nosotros nos justificamos porque nuestra conciencia, yo no veo nada mala, yo no estoy haciendo nada malo, y los que estamos al frente estamos viendo todo lo malo que tú haces. Eso no te justifica. La realidad es que tú no te puedes ver porque te descuidaste. Número dos cosas, tres cosas te deja el Señor para poder saber cómo estás. Tu conciencia, que hay que cuidarla. La comunión con el Espíritu Santo y la palabra escrita. Ese es el espejo para podernos ver, así como no salimos a la calle, digo yo, para ver cómo vamos despeinados o cómo vamos. El espejo natural. Pero la palabra es un espejo. Ahí nos mira, uy, eh, ¿quién le dijo a la palabra que ese soy yo? Va? Dios. Es bien tremendo eso. Yo le cuento que yo así empecé a estudiar la Biblia, que no se lo aconsejo si ya es un lector, va, pero yo como no sabía, entonces pasaba las hojas y le ponía el dedo. Hermano, me hablaba ese libro. Después, años después, lo quise hacer. No, sin necesidad de poner el dedo, ya sabía quién era. Porque había una voz que nunca había tenido, aparte de mi conciencia, la voz maravillosa y dulce del Espíritu Santo. Si esa voz ya no la oyes, estás en peligro. Esa voz no la podemos perder y la podemos perder. Porque la comunión con el Espíritu se puede perder. ¿Cómo? Ignorándolo, haciéndolo a un lado. Hay 7 cosas que hemos estudiado, tal vez las vamos a repasar un día de estos, por las cuales podemos perder nosotros la comunión con el Espíritu Santo. Y lo peor es que no se da de la noche a la mañana, sino es una involución la que va sucediendo en nuestra vida. Que es bien interesante esto que estamos hablando. Estoy poniendo como una plataforma para no ofender a nadie ni dedicarle a nadie yo me estoy viendo en sí mismo. Si usted quiere saber, yo me estoy viendo en sí mismo, porque yo no quiero seguir siendo el mismo, yo quiero ser otra persona. Pero no de mi agrado, sino al agrado de Dios. Nosotros no nos debemos de nosotros mismos, nos debemos a Dios. Cuando nosotros le veamos a Él, dice, aquel día, es porque nosotros seremos como Él es. Y si no le miramos, es porque no somos como Él es. Entonces Dios nos está formando a la imagen de su Hijo. ¿Cómo, pastor? Por medio de la palabra, por medio del Espíritu, por medio de las administraciones del Espíritu. Nos va dando forma, hermano. Mire, si usted ya tiene 10 años en su trabajo y nadie sabe que es cristiano, tal vez usted nunca ha querido contarlo. Y nadie sabe, es porque no se le ve, porque se le nota a uno, hermano. Se le nota. Para pedir perdón, para pedir disculpas, para hablar, no decir malas palabras, para no participar en cosas, fiestas que nosotros ya pasó el tiempo, ya entendimos que no es cierto, las cosas que nos involucran, les caemos mal. Yo tenía a mi amigo, mire, yo llegué a una compañía de una manera milagrosa. Venía de una gran batalla donde me habían echado de un lugar, así es la palabra, me habían echado por causa del evangelio. Porque yo llegué a un lugar donde todos eran alcohólicos. Ni me acordaba de eso, mira, ahorita se me vino. Todos eran alcohólicos, incluyendo el patrón. Era una compañía de carros de Lamborghini de 200 hasta millón de dólares. Ahí trabajábamos nosotros en toda clase, todo lo que se trabaja en los carros. Cuando yo llegué ahí ponían una mesa, los viernes nos pagaban, la llenaban de cerveza y ponían una Coca-Cola. ¿Y quién cree que era para quién era la Coca-Cola? Para mí. Y todos se burlaban. ¿Y sabe qué decía el patrón? Es para la señorita. Yo no la agarraba, me enojaba, me molestaba, pero me estaban hablando de mí. A la Coca-Cola me representaba a mí. Y yo no me puse como loco a predicarle a los muchachos ni a nada. Sí, donde yo trabajo, en el bote que yo a veces estaba lijando y se ponen todo sucio del color de la pintura,
y todo, en su manera de hablar, maestro, ¿me permite echar aquí algo? Llenaban de cerveza mi bote para enfriar sus cervezas. Y a cada rato pasaba al baño y pasaba sacando una cerveza. Como no era de mi incumbencia y yo tampoco llegué a ponerme enemigos de ellos, cada quien, pues, que viva su vida. Fíjese, a veces uno llega bien agresivo, que hijos del diablo, que el diablo se lo... Pero y después lo ven a usted, se traga las palabras. Ese no es el evangelio es de otra forma, hermano, es con nuestra vida. Y entonces empezaron a darse cuenta, maestro, ¿y usted por qué no dice malas palabras? Aquí todos decimos malas palabras, no se ríe de los chistes, y cuando empiezan los chistes se levanta, ¿y qué pasa? ¿Y qué no? Entonces me dijo uno, es que yo creo que es evangélico. Y le dije, sí, soy evangélico. No me avergoncé. Entonces enséñanos la Biblia. Hermano, me empecé a echar mis primeros discipulados, como con 20 inconversos. No teníamos ni dónde poníamos ladrillos, poníamos una gran compañía y no teníamos un lugar donde comer. Poníamos llantas, pero nos echábamos unos temas todos los días. Y a veces cuando les repetía algo, ay, entonces no como quien dice, no está repitiendo. ¿Ah? Cuando yo sentí, se convirtieron. Ese fue mi problema. Que al convertirse ellos, ¿qué pasó? Todas las cervezas se quedaban y también la Coca-Cola. Y nadie decía nada. Pero como había uno que era bien cercano, lo forzó. El tipo, un tipo malo, lo forzó y lo obligó. Y entonces dijo, no, es que Carlos nos llevó a la iglesia y nos habló del evangelio. Ah, el cuate. Yo tenía que ver para arriba. No sé de qué nacionalidad era. Y casi me pegan. Me le puse fuerte para, para que no fuera a abusar. Más sin embargo, como era el patrón, era el dueño del lugar, me corrió, me echó. Algunos han oído eso. Pero hoy en casa bien con el tema. ¿Cuál era el enojo del hombre este? Que ya no lo acompañaban a tomar cerveza. Aquellos se gastaban ¿sabe qué hacían? Cuando se acababan las cervezas ahí, continuaban en otros lados, llegaban hasta el otro día, si bien les iba, o en la noche. Y ya se iban ahí, algunos no tenían papeles y se iban a una licor a cambiar el cheque. Bueno, era un desastre la vida de ellos. Hermano, hicimos un equipo de fútbol, y compramos uniforme, nos empezamos a ir a jugar fútbol las tardes. Yo era soltero en ese tiempo. Y hacíamos, no solo Biblia, sino empezamos a hacer cosas que a ellos les gustaban y que les empecé a enseñar que eran buenas. Les enseñé cómo comprar, dónde comprar. Hermano, todos hacían lo que... Me volví un líder yo en medio de ese grupo. Muchísimos años atrás, muchísimos años. Entonces, hermano, muchos de nosotros podríamos estar haciendo lo mismo, pero como no hemos crecido y nos hemos quedado en este tipo de cosas, no tenemos ni autoridad ni palabra, porque no podemos ni levantar la cara, ya nos conocen, malcriados, pleitistas, mentirosos, falsos, y con Biblia, y que vamos el domingo a la iglesia. Qué terrible, hermano. No éramos así. Nos involucionamos, nos empezamos, no, nos empezamos a hacer a ellos, a las tinieblas. No hicimos que ellos se salieran de las tinieblas y se vinieran a la luz, hermano. Y ahí que nos queda en la iglesia, ir a aparentar. Pero ya ni siente ni canta, se asusta y se queda como oído. Empieza el diablo a acusarlo de una manera terrible, que mejor se va de la iglesia. No, hermano, yo no estoy predicando esto para que se vaya. Al contrario, dice la Biblia que nosotros debemos desenmascarar toda obra de las tinieblas. Desenmascarar es que las tinieblas vienen con máscara, vienen escondidas, vienen falsamente y nos atacan. Si usted es luz donde está, en el edificio, en la colonia o en la familia, parece, y ya esto que están haciendo, esto no vamos a llegar a ningún lado. Busquemos a Dios, el tiempo se termina, hoy sí se termina. En cualquier momento, hermano, en cualquier momento se termina, que va a pasar esto, que los
carros que el freeway no se va a romper, eso se llaman terremotos. Y la Biblia dice que van a haber muchos terremotos por muchos lados del mundo. Es una de las señales. Pero esa señal no debía ser para nosotros. Esas señales para el mundo, para nosotros no son esas señales. Si nosotros estamos angustiados por eso, que es cosa seria, hermano, nosotros debemos estar angustiados cómo está nuestra vida. Si nos alcanzara la muerte en un terremoto, ¿qué haríamos, hermano? Yo miré gente que se murió sin Cristo en el terremoto. Un terremoto de Guatemala grandísimo que hubo. Yo fui rescatista, estaba en primer año de la universidad y nos llevaron a nosotros. Ese día que empezamos en la universidad, ese día fue el terremoto, 4 de febrero. Ese día empezaron las clases, ya no fuimos a las clases. ¿Sabe cómo llevamos a la gente a la calle del hospital? Porque ya no cabía la gente. Arrancábamos las puertas o las puertas ya estaban caídas por el terremoto. Y ahí acostábamos a la gente herida y entre dos llevábamos en la puerta, encima llevábamos a la persona y la poníamos en toda la línea de la calle. Y yo ayudando, ayúdame aquí, mire aquí, jálenme agua. Y algunos ni podían hablar. Y cuando me di cuenta, bajo mis pies, el río de sangre, de todos los que estaban chorreando sangre. Nos pusieron a suturar, a coser. Hermano, ni mi calcetín sabía yo surcir, y ahí empecé a hacer cosas que nunca había hecho, porque no habían doctores ni enfermeras, ni enfermeros. Y como ustedes, denle, y ahí como pudimos, les empezamos a ayudar a cambiarles los bañados de sangre, ya ni la cara se les miraba, toda la costra de la sangre ya coagulada. Eso es terrible, un terremoto de esa naturaleza. A mí me impactó mucho ese terremoto de Venezuela, me hizo recordar muchas cosas de ese terremoto. Han habido muchos en México, en Nicaragua, en Chile, y un montón de lugares, pero ese me llamó mucho la atención, hermano. Pero no fue de mi mente, fue mi corazón. Algo, no lo puedo codificar, no quiero mentir, pero algo como que me dijo el Señor, prepárate, prepárate. Y si nosotros estamos embriagados, vamos a estar preparados. Ni vamos a sentir cómo morimos, ni vamos a poder escapar. Hermano, busque ayuda. Jesús, su sacrificio, lo está invalidando usted. Le está diciendo que no sirve. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que es solo pecado. Nos libera y nos transforma. La sangre es poderosa, la que derramó Jesús. Todavía está ahí para que la usemos los cristianos, por la fe. Va a decir, ¿no me ayudaste? Hoy puede decir que día y noche se predica. ¿Quién no predica hoy? Ese es el peligro hoy. ¿Quién no predica? ¿Quién nos enseña? Es otro nivel también, ¿no? Mi oído me impresiona, no mi corazón. Al que nunca me señala cosas, a ese oigo. Aquel que así que está como yo, no, pero te estoy leyendo lo que está en la Biblia. No te estoy diciendo mis invenciones, solo te leo. ¿Por qué? Porque es mi obligación decirte que despertemos de ese sueño. Hay que despertar. Eso es un sueño espiritual, que nos hemos dormido, nos descuidamos. Déjeme leerle algo más. Perdone, que no es que me ría de burla, sino que me impresiona las cosas que van a suceder, hermano, que me vienen a mi mente. Mire, pues, eh, este es Pedro. Miremos Gálatas. Aquí dan una lista también. Pues, ahora, primero, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne, la carne tiene obras, son evidentes. ¿Qué quiere decir? Se mira, aunque las maquilles, se miran las obras de la carne. Al que está igual a ti no se ve, no lo ve, pero el que no está como tú, se mira desde leguas, desde lejos. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son una lista: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos,
rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo contrario, ¿bien? Esto es lo que debíamos de tener nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es lo que más falta en las iglesias, hermano? Eso, es el fruto del amor, que no viene de nuestro amor. Pues nuestro amor es hoy te quiero y mañana no te quiero. Hoy te busco, Señor, y mañana no te busco. ¿Qué clase de amor es ese? No, este es el amor, es un fruto. Más el fruto del amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cómo está, hermano? Que solo me siento como, no tengo paz, hermano. Nunca tengo gozo. ¿No será que le falta el fruto del Espíritu? Que es, en el orden, amor, gozo, paz, paciencia. Hoy casi nadie tiene paciencia. Mire los freeways, hermano, la gente se mata por falta de paciencia. Casi lo atropellan a uno y entre más grande es el carro, para que les temamos. Nos ponen las grandes trocas y nos miran como con desprecio, como que dice, no te pongas porque te aplasto. ¿Son capaces de hacer eso? La gente no mide eso. Es contra las cuales advierto. Eso ya te lo leí. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. ¿Y la fidelidad? Te amo. Te amo a matar, dijo alguien. ¿Va? Hermano, el amor es otra clase de mansedumbre, una violencia, hermano, que se mira, como que dice, cuidado conmigo. Y no estoy hablando de los inconvenientes, en la iglesia, la arrogancia, los ojos tan soberbios, va, como retándolo a uno. Como dice, cálmese porque si no lo calmo. Fíjese que yo miré en una oportunidad y creo que jamás voy a volver a ver esa escena. En una iglesia que yo asistí hace muchísimos años, se desvió la iglesia. Muchísimos, como 30 años hace eso. Y me acuerdo que enviaron un pastor, porque el pastor no aparecía y todos los que estaban ahí habían sido enseñados por ese pastor, incluyendo yo, que ya no estaba. Cuando ese pastor se subió y empezó a hablar diferente, se levantó un muchacho, se subió al altar. Yo lo estaba viendo y se subió a querer golpear al pastor. Vaya que ese pastor era de esos viejones que sabían que Dios lo había llamado. Le dijo, mira, yo soy un siervo de Dios. No me vayas a tocar, no se te ocurra tocarme. Se quedó paralizado, hermano, el cuate. No pudo hacer nada. Y años después, joven, murió. No estoy diciendo que fue por eso, pero como yo conozco la historia, me pareció muy raro, siendo alguien tan joven. O sea, pero y Dios es amor, hermano, pero al que más se le da, más se le demanda. Tú estás en todas las prédicas, ¿no? Hasta donde no debes de estar, estás oyendo. Eso te lo van a cobrar. Eso te lo van a cobrar. Mejor supieras un poquito. Y entonces te juzgarían porque sabes poquito. Pero como sabes mucho, va a ser más duro. Y eso a mí no me toca, gracias a Dios. Me matas. Sí, me toca a mí. No, ese le toca a Dios y al Espíritu Santo. Al que más se le da, más se le demanda. Porque hoy hay comezón de oír. Ahora comparas, ¿va? Está mejor aquí, pero no cambias. Oyes a no sé quién, oyes a no sé cuál, y sigue siendo el mismo. Ahora caes en otro pecado, comparar. Es como que tengamos un papá, hermano, en nuestra casa, nuestro padre, y que nos estemos comparando con el del enfrente, el vecino. ¿Quién es tu padre? ¿Quién te dio la vida? Al que está contigo, al que ha estado siempre contigo. Aquel del otro lado, ¿qué? Así es hoy, igual, de la misma manera.
Y así los va a encontrar el Señor. Terrible, hermano, terrible. Gracias a Dios que en el tiempo que yo estuve, hermano, no teníamos, mire, no teníamos opción. Yo no estoy juzgando a los de esta época. Lo que estoy diciendo es que hoy es más difícil que antes. Porque nosotros, nuestro pastor, ¿a dónde íbamos a ir? Ni había muchas iglesias. Y no había transmisión. Una transmisión, solo una transmisión valía miles en la televisión. Miles. Solo una iglesia inmensa podía pagar lo que valía la televisión. Entonces, ahí estábamos bien contentos, bien tranquilos con nuestro pastorcito. No nos quedaba otro, y ni modo dónde. Y teníamos nuestro oído solo para alguien, para el que Dios donde nos llevó, donde nos nacimos de nuevo, donde hemos prosperado, donde hemos sido bendecidos. Ahí es nuestro lugar. Ya, al final no vas a saber ni dónde te prosperó Dios, pero uno sabe dónde Dios te bendijo, dónde te alcanzó. Eso se llama fidelidad. No, es que hermano, yo ya crecí mucho, yo necesito de algo más. Pues me estás diciendo que eres apóstol. Bueno, entonces empieza a fundar tus iglesias, ¿va? Pero no leo en la Biblia eso. No lo encuentro de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Te salió el tema? No me salió el tema. Estamos en el tema. Porque todo lo que ya no vamos a poder hablar, lo vamos a hablar después, esta es la base. Sin esto, caemos en eso. Fíjese, me voy a salir de ahí. Ya para ir terminando, me quedan como 3 minutos. Entonces, la casa de la embriaguez. Así le puse. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, te dan un sustituto, el Espíritu Santo. O sea, fíjese, no sé ni cómo decirlo, para no caer en el error. Hay gente que toma para salirse de su realidad, porque no creo que le guste eso tan amargo y tan feo, hermano. Y mucho menos el otro día. Y cuando mire su cartera, y cuando mire que ni supo cómo llegó a la casa con el ojo reventado o chocado, es como para salir huyendo y decir, no, ¿y cómo voy a estar en eso? Siguen igual. Y hay un con el ojo roto, no, vamos a echar que con eso se me quite. Yo lo vi, yo lo viví. A mí no me contaron eso, que el pastor habla porque no conoce, yo lo conocí. ¿Qué me va a decir? Yo viví en una casa así, era un niño triste. Para empezar, era un niño triste. Me comparaba con mis demás amigos. Nunca estaba mi papá. Me duele decir eso, pero yo sé dónde estaba él. Tuvo misericordia. Mire, el primero que llegó del evangelio no era el mejor, pero fui yo. Y gracias a Dios, no fui tropiezo para que mi padre y mi madre conocieran a Jesús. Porque a veces el primero puede ser tropiezo para los demás para que no crean en el evangelio. Alcanzaron salvación y vida eterna a través del Hijo, hermano. Pero debía ser a través del Padre. Eso es lo normal. Pero dice, antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces, ¿por qué hace esa comparación? Porque te da una felicidad y una llenura sin enfermarte y sin dejarte sin plata, el Espíritu Santo. Pues si quieres buscar un poquito de lo que produce el Espíritu Santo, buscando el alcohol te va a matar. Tarde que temprano te vas a morir si estás tomando. Y nada de lo que te produce el alcohol es una verdad, es algo irreal, no es cierto. Te tiene engañado el diablo. No es cierto. La realidad empieza aquí. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Pero fíjese, hermano, ¿por qué está poniendo que no nos embriaguemos inmediatamente? Aquí tenía que decir al que se embriaga que se convierta. Pero aquí está hablando alguien que conoce el Espíritu Santo y que se embriaga. Entonces, no, eso no te va a servir.
Él no está hablando a un inconverso, está hablando a alguien que ya debía haber sido liberado. Dice, no os embriaguéis, no lo hagas con vino, con lo cual hay disolución, hay problemas. Antes bien, debemos ser llenos del Espíritu. Pero eso no le vamos a decir a alguien que no conoce a Jesús, sino a ese hay que decirle que conozca a Jesús y después el Espíritu Santo lo va a llenar. Pero no le podemos decir, no sé si me doy a entender, usted lo puede leer ahí y lo puede interpretar. En la Biblia el significado de disolución se refiere a una vida de libertinaje. O sea, cuando uno toma, se vuelve otro. Tal vez lo que tiene metido adentro. Ahí se vuelve momentáneamente el más machito, al regreso, fíjate con los ojos así, ¿verdad? Se encuentra con el Tyson allá afuera y ni lo reconoce. Hermano, es terrible. Desenfreno, corrupción moral extrema, dice hermano. No tenemos ahí la casa de Lot, hermano. La casa de Noé, pues. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que en el Salmo, que en el Mateo, creo, en Mateo 24, ahí lo menciona el Señor y dice, porque en aquellos días serán como los días que hubo en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. Entonces, saque usted el mínimo común denominador, no sé si te acuerda un poquito eso de los quebrados, algo que pueda, que está por encima de todo eso. Mire, quiere decir que en la venida del Señor no le está hablando a inconversos. Los inconversos están, su vida es tomar y hacer todo eso. Le está hablando a nosotros, que cuando venga el Señor va a encontrar a muchos haciendo esto. Y a nosotros casi nos está alcanzando ese tiempo. Hace, hace más como 2000 años escribió esto, o tal vez un poquito menos, no sé. Ya lo he dicho 2 veces en esta predica. La Biblia, el significado de disolución. ¿Qué produce la embriaguez? Disolución. ¿Qué es la disolución? Se refiere a una vida de libertinaje. No lo detiene nada. Desenfreno. Se le fueron los frenos. Y corrupción moral extrema. Me gustó esa definición. Mire, Lot, por eso hablé el domingo y con esto termino. Lot fue contaminado, porque él decía que él, de lo que miraba y de lo que oía, afligía su alma. Lot, el justo, pero de lo que miras y de lo que oyes, no te quitas de ahí, al final te va a alcanzar. ¿Qué le alcanzó a él, hermano? No se fue con una ramera, porque ya no habían rameras, sino se metió con sus hijas que él engendró. Ahí está en la Biblia. ¿Y qué lo hizo desconocer que eran sus hijas? El alcohol. A unos sobrios, que hasta epítetos le dice al pobre Lot, pero uno que ha tomado no sabe que ya no es el mismo. Por eso está la advertencia. Y principalmente cuando uno recae, es peor la libertad que uno se, el libertinaje, no la libertad. Cada vez va cayendo peor, cada vez va cayendo peor. Déjame leer el último. Ese es el que hemos usado para estas 12 casas. Los enemigos del hombre. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o la madre más que a mí, no es digno de mí. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? El más. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Dios quiere que nos amemos unos a otros. Pero entonces hay grados, hay niveles. Dice, ok, ama a tus hijos, ámate tú, ámate a tu cónyuge, pero no más que a mí. Entonces, para que nuestra casa se restaure, porque a veces al amar mucho a los hijos, fíjate, en el caso de Lot, con sus hijas, tuvo relaciones sexuales. Y en el caso de Noé,
Noé, borracho, se desnudó y uno de sus hijos vio la desnudez de ellos y quiso contaminar a sus hermanos. Sus hermanos sabiamente, dice que entraron con una sábana de espalda y lo taparon. Y las dos cosas trajeron consecuencias. La de Lot, engendró dos tribus o dos grupos étnicos que fueron los enemigos más grandes que tuvo Israel. Y del lado de Noé, la maldición de una de las razas. Porque, hermano, solo de tres razas, de tres se formó la humanidad. Y hay una que es la que trae maldición. O sea, mezclado. ¿Va? Bueno, no sin Cristo estamos bajo maldición. Se me fue el tiempo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a restaurar nuestra casa. Y dentro de nuestra casa, hablando de casa, podría ser familia, nuestro hogar, nuestra relación, esposos e hijos. Porque podría ser que una de todas estas cosas que vamos a estudiar en esas 12 casas pueda ser que esté afectando nuestro matrimonio, nuestra familia. Entonces, oremos al Señor para que Él nos ilumine, para que Él, no que yo vea la casa de fulano de tal. Porque algunos, el enemigo los engaña, la casa de fulano, hay tal cosa. Expertos en ver las casas de los demás, pero no puede, ¿sabe qué hace la gente? Y no nos hace falta nada, tenemos una casa la mejor de todos, tenemos el mejor carro de todos. O sea, ¿qué están diciendo? Dios nos ha dado todo eso porque somos los mejores. Diríamos los narcotraficantes y todo eso, no es porque sean los mejores que tienen todo. Bien tremendo, bien tremendo. Tenemos que restaurar nuestra casa. Si no nos vamos, no nos vamos. Restauremos nuestra casa. Padre bendito, ayúdanos a abrir nuestros ojos para poder encontrar cuáles son las falencias, cuáles son las necesidades, Señor, cuáles son nuestros errores como padres, Señor, para poder darte una simiente, Señor, una simiente que te honre, que te bendiga, Señor. Para eso nos llamaste primero a nosotros, para enseñarles con el buen ejemplo y con la Biblia a nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos, guárdanos mientras dormimos, guárdanos de todo peligro, Señor, que el día de mañana, Señor, todos nos levantemos, Señor, bendecidos, Señor, podamos reposar, Padre. Oramos por todos los enfermos, Padre, en el nombre de todos, aún los que no sabemos, Señor, que alcance tu misericordia, aún los que no conocemos que están enfermos, que tu gracia, tu amor, tu misericordia sea sobre ellos y que podamos reposar y descansar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima semana.